iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, a la iglesia de Cristo el Señor. La pereza debemos dejar, amor por Jesús a trabajar, pues el campo listo ya está. Tomen la espada, caminen ya, y a trabajar para cosechar, para el Señor, gane ganado, puesto que el tiempo apura a Cristo, danos tu ayuda para continuar de marcha, y a trabajar para cosechar, debemos guardar la verdad, y que su amor mostremos mientras vida tenemos y da cosecha. Te dará su ayuda y protección, Él verá tu fruto en la acción, con su voz te reconfortará, así cantando contigo irá. Y a trabajar para cosechar, para el Señor, gane ganado, puesto que el tiempo apura a Cristo, danos tu ayuda para continuar de marcha. Y a trabajar para cosechar, debemos guardar su verdad, y que su amor mostremos mientras vida tenemos y la cosecha. Si trabajas, Él te premiará, corona de vida te dará, un descanso eterno ofrecerá, cosa obrero su voz dirá. Y a trabajar para cosechar, para el Señor, gane ganado, puesto que el tiempo apura a Cristo, danos tu ayuda para continuar de marcha. Y a trabajar para cosechar, debemos guardar la verdad, amor mostremos mientras vida tenemos y da cosecha. Entre tinieblas navego sobre el tempestuoso mar, olas y vientos me azotan, mi alma destrozar, a la esperanza que abrigo, me alienta en luchar aquí. Hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto, hermanos, de que estén ya en esta sintonía de acompañando a su servidor. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Las Sendas Antiguas. Hermanos, sus servidores Freddy García. Estoy transmitiendo, hermanos, desde la ciudad de Querétaro, la capital del estado. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta nueva emisión de este programa. Ya llevamos, hermanos, algunos años ya transmitiendo, hermanos. Entonces, pues estamos muy contentos, hermanos, de seguir en este ministerio, en este trabajo. Reciban saludos, hermanos, de la Iglesia de Cristo, que está ubicada en Avenida Plateros 213 en la colonia San Pedrito Peñuelas, aquí en la ciudad de Querétaro, hermanos. Cuando gusten acompañarnos, hermanos, siéntanse bienvenidos. Pueden comunicarse con ustedes para que podamos ubicarles de mejor manera. Les doy la más cordial bienvenida, hermanos, a aquellos que se reportan a través de la caja de chat. Como es la familia Hernández Rodarte, le mandamos muchos saludos al hermano Mario, a la hermana Julie, a Mario Junior y por supuesto también a Saúl. Dios les bendiga a esta hermosa familia. También le mandamos saludos a la hermana Elizabeth Rubalcaba. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga grandemente. Y veo también otro mensaje que es del hermano Leonel Valenzuela Medina. Saludos a la Iglesia de Cristo en Solidaridad Campesina de Culiacán, Sinaloa. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga grandemente. El hermano Benjamín Benítez, al hermano Juan Castaño,
la hermana Elizabeth Vega. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Saludos hasta El Salvador. Saludos a la iglesia que se reúne por allá, hermanos. Hermano Robert Vega, también le mandamos saludos en Arcelia Guerrero. Gracias, hermano, por acompañarnos. Y a la hermana Esperanza Maraz, también de la Iglesia de Cristo aquí en el estado de Querétaro, allá en Cadereyta. Hermanos, gracias por acompañarnos. Les suplico, le voy a pedir que nuevamente tomemos el tiempo para que podamos compartir con más personas, para que podamos, hermanos, para que podamos llegar a algunos más, hermanos. Le voy a suplicar de que, bueno, comparta con más para que les podamos ser de beneficio. Le mandamos también saludos, hermanos, a Carlos, hermanos que se reportan a través de unasolafe.org, a la hermana Julie en Costa Rica. Dios le bendiga grandemente, hermana. Dios le bendiga. Hermanos, bueno, vamos a entrar, hermanos, a nuestra clase. Vamos a entrar a nuestra clase. Es lo más probable, hermanos, de que esta sea la última de la serie. Vamos a tomar algunas otras series, hermanos. Estoy indeciso en qué serie tomar, pero seguramente, hermanos, esperando con la voluntad de Dios que sea de bendición. El hermano Rubén Medina, también le mandamos muchos saludos, hermano. Gracias por acompañarnos. Nuestro hermano Rubén Medina es de los hermanos que frecuentemente, hermanos, están acompañándonos. Le mandamos saludos hasta Allende, Coahuila. Bueno, luego en ocasiones anda por ahí con paz, ¿verdad? También el hermano. Pero le mandamos saludos, hermanos. Le mandamos muchos saludos. Y bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al hermano Luis Diego y al hermano Francini por acompañarnos también. Bueno, vamos a entrar, hermanos. Vamos a entrar a nuestra clase. Les suplico antes, hermanos, que me acompañen para que oremos. Y bueno, nos encomendemos a nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso Dios, te damos gracias por lo que has sido con nosotros, por las grandes, hermosas, Señor, maravillas que has derramado sobre tus siervos al permitirnos esta jornada, Señor. Te agradecemos porque has sido bueno, Padre, porque nos permites la vida de los nuestros, de nuestra familia. Y también te agradecemos, Padre, porque a tu Hijo Jesucristo morir por nosotros en aquella cruz de tormento. Gracias, Señor, porque sabemos que no debías hacerlo, pero en tu misericordia, en tu gran amor con que nos has amado, lo pusiste, Señor, en rescate, lo diste en propiciación por nosotros. Te agradecemos, Señor bendito, y te pedimos que nos ayudes para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Rogamos, Señor, de ti tus misericordias, tus perdones, que nos ayudes, Padre, para que podamos caminar en rectitud. Que uses, Padre Celestial, de la sangre de tu Hijo para que podamos ser perdonados de nuestros pecados y para que nos hallemos, Señor, siempre aceptos delante de ti. Aprovechamos también, Padre bueno, el momento para pedir por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Mariana, te rogamos que tú seas con ella, por el padre de nuestro hermano Rodo, sé también, Señor, con él, y por cada uno, Señor, de nuestros enfermos, a aquellos que han estado convalecientes, te rogamos que tú seas con cada uno. También te ponemos en tus manos a nuestra hermana Fer, de la iglesia aquí en Plateros. Bendícele, por favor, y ayúdale. Bendice de igual manera a las familias de nuestros hermanos que están enfermos. Padre eterno, te rogamos que en esta clase tú seas con nosotros, que lo que hemos de hablar vaya en armonía con tu palabra, que esto, Señor, pueda ayudarnos para que podamos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de vivir. Ayúdanos para mantenernos firmes, asidos fuertemente, Señor, de tu mano. Sabemos que es imposible, Señor, que no vengan tropiezos. Sabemos que es imposible que no vengan, Señor, dificultades, adversidades. No obstante, te suplicamos, Padre, no que nos libres de ellas, sino que nos ayudes a mantenernos firmes. Te rogamos, pues, tu bendición, Señor, por cada uno de tus siervos que predican, que se esfuerzan, Señor, por mantener alimentado a tu pueblo. Te rogamos por cada uno de ellos para que tú les sigas ayudando. Te rogamos, Padre, por los predicadores de la región. Suplicamos en especial por la iglesia en Dolores. Bendice a nuestro hermano Francisco por el trabajo que hace, Señor, y síguele esforzando, Señor, para que siga manteniendo vida en aquel lugar. Te rogamos tu bendición, Padre bueno. Lo hacemos por el nombre bendito y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Pues vamos a entrar a nuestra clase. En esta ocasión, hermanos, el tema se ha de basar a la serie, hermanos, que hemos estado ya mencionando. Se llama Los pecados de la lengua. Y la serie en esta ocasión, estimados hermanos, es el silencio pecaminoso. Podríamos decir, hermanos, que opuesto a lo que hemos venido mencionando, bueno, los pecados, hermanos, que en ocasiones se cometen por estar hablando una y otra vez
respecto a lo que no se debería, hermanos. En ocasiones estamos hablando cosas que son mentirosas, probablemente hablamos calumnias, posiblemente incluso, hermanos, hablamos mentiras o chismes, murmuraciones, que son cosas que tenemos que ir trabajando. No obstante, hermanos, llega el momento en que también es posible que nosotros caigamos en el pecado de callar cuando no deberíamos de hacerlo. Le menciono cómo es de que el escritor a Proverbios, hermanos, el proverbista halaga, exalta a aquellas personas que saben mantenerse callado ante diferentes circunstancias. Dice el proverbio 11:12, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Dice también el proverbista en el capítulo 17 y versículo 28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces el proverbista, hermanos, halaga grandemente a aquella persona que se sabe mantener callado. En ocasiones se mantiene callado ante las ofensas. El Señor Jesús, hermanos, cuando estuvo siendo interrogado una y otra vez, bueno, él simplemente, hermanos, en la gran parte de su juicio, esas paradojas, esos intentos, hermanos, esos remedios de juicio, realmente, hermanos, la gran parte, el Señor Jesús se la pasó callado. No contestó, hermanos, incluso cuando le insultaban. Bueno, muy pocas veces, muy pocas palabras podemos encontrar respecto a que él, hermanos, haya hablado. No obstante, hermanos, bueno, llega el momento en que nosotros no deberíamos, hermanos, mantenernos callados. No deberíamos mantener silencio ante ciertas circunstancias. Se elogia, hermanos, es cierto, a aquellas personas que saben mantener la boca cerrada y que saben cuidar sus palabras. Es prudencia ello. Hablar, hermanos, cuando tenemos que hablar. Pero también es cierto, hermanos, que llega el momento en que callar puede ser pecaminoso. Hay circunstancias en las que no deberíamos de callarnos. Permítame analizar con usted, permítame hablar con usted respecto a algunas circunstancias, en algunos momentos en los cuales usted y yo no deberíamos de quedarnos callados. Jamás deberíamos, hermanos, mantenernos callados, puesto que eso nos va a condenar como pecado. En primer lugar, hermanos, lo que yo tengo aquí considerado, lo que he preparado para hablar con usted respecto a cuándo es pecado que usted y yo nos callemos. Es pecado, hermanos, que nos callemos en primer lugar cuando se cometen injusticias. Cuando se cometen injusticias, hermanos, usted y yo cometemos un grave error al mantenernos callados. Hace tiempo, hermanos, miraba un video. Me gustó mucho el video y se los comento, hermanos. Era un aula en la universidad y era la primera clase. Era la clase de Derecho. Entonces llega el maestro, simplemente entra al aula, estando en el aula, hermanos, a un muchacho de enfrente de la fila, el primero de la fila, le dice: ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Juan. ¿Sabes qué? Salte de mi aula, de mi clase, no te quiero volver a ver jamás aquí. Prácticamente, hermanos, Juan nunca le había hecho algo al maestro, no había razón para que sacara a este joven. Aún así lo sacó de la clase. Ya que sacó a Juan de la clase, le dice el licenciado o maestro, le dice: bueno, vamos a estudiar ahora sí. ¿Para qué sirven las leyes? Y empiezan a darle varias respuestas que eran respuestas correctas, pero el maestro estaba buscando una respuesta y dice una persona por allí: bueno, sirven para impartir justicia. Las leyes sirven para impartir justicia. Y menciona: bueno, ¿y para qué sirve la justicia? No, pues para darle a cada quien según lo que le corresponde. Y esto, hermanos, también era cierto. No obstante, hermanos, me agrada mucho el razonamiento que hace el maestro, porque les dice: pero ¿qué queremos? ¿Y para qué queremos saber qué es justo si no estamos dispuestos a defender lo que es la justicia? Si no estamos dispuestos a levantar la voz cuando se cometen ciertos atropellos. Y les pregunta: ¿lo que hice con su compañero fue justo? Y dicen: dígame la verdad. Y a una voz dicen ellos: no fue justo. Pero ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué permanecieron en silencio cuando estaban mirando claramente una injusticia? Hermanos,
Esto de hace tiempo, hermanos, me dejó muy pensativo y eso es cierto. Estimados hermanos, muchas veces nos mantenemos callados, nos mantenemos en silencio. Vemos las injusticias que se cometen y no solamente, hermanos, en el mundo, por supuesto, también en la iglesia. Vemos los atropellos que se hacen, vemos las injusticias una y otra vez, se secundan, hermanos, una tras otra están las injusticias y aún así muchas veces nos mantenemos callados. Eso no es correcto. Eso por supuesto que a Dios jamás le va a agradar. Mire, en Juan capítulo 12, en el versículo 32, muchas personas, hermanos, no quisieron reconocer al Señor Jesús como tal, como el Mesías. No quisieron, hermanos, los líderes de ese tiempo, los líderes del pueblo, no quisieron reconocer al Señor Jesús simple y sencillamente, bueno, porque querían quedar bien con los líderes del pueblo, porque no querían que se les expulsara de la sinagoga. Entonces, lamentablemente, hermanos, muchos sí sabían de Jesús, sí creían en él, pero no querían, hermanos, no querían ser expulsados. Eso, hermanos, no nos puede contar por algo bueno. Jamás, estimados hermanos, nos va a contar por algo a favor delante de nuestro Padre Celestial. Mire, también muchos prefirieron acusar a un buen hombre. En el tiempo, hermanos, de los reyes, capítulo 21, desde el 7 hasta el 13, se menciona cómo es de que Acab, el rey, le dice a Nabot que le gusta su viña porque está cerca de sus propiedades, de su propiedad. Nabot no se la quiere vender porque, bueno, tiene un valor sentimental. Y bueno, se acuesta muy enfermo, todo deprimido. El rey, imagínense nada más, hermanos, haciendo estas cosas el rey Acab. Bueno, viene Jezabel, hermano, le levanta un juicio a Nabot, le levanta un falso, y es muy posible que mucha gente de esas que estaban allí, hermanos, mucha gente sí supieran que era incorrecto, que no era justo lo que estaban haciendo, pero prefirieron quedarse callados. ¿Y qué le digo también de otro caso? El caso de David también, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Hermanos, ¿cómo es de que muchos siervos seguramente sabían de las injusticias que el rey estaba haciendo? No obstante, también prefirieron quedarse callados. Son injusticias que se cometen. No importa quién las cometa, pero cuando nosotros, hermanos, nos constan las injusticias, usted y yo deberíamos de levantar la voz. Eso es algo que tenemos que hacer. Lamentablemente, hermanos, de nada nos va a servir, en nada nos va a ayudar que nosotros tengamos preparación, que nosotros tengamos el conocimiento, pero no queremos, hermanos, defender la palabra de Dios. No queremos defender lo que es correcto. Nos falta celo, nos falta valentía, hermanos. Y eso es algo, hermanos, que deberíamos de corregir en nuestras vidas. El Señor Jesús, hermanos, experimentó en carne propia cómo es de que muchas personas estaban acusándole, muchos hermanos estaban acusándole, y cómo es de que los remedios, hermanos, de juicio, eran remedios de juicio, realmente no eran justos, hermanos. No eran justos los juicios que se estaban haciendo, pero aún así lo estaban enjuiciando. ¿Y quién no sabía que entre los fariseos, hermanos, todos se habían confabulado para poder afectarle, los saduceos, para poder afectar al Señor Jesús? No estaban buscando saber si era correcto o no, no estaban buscando saber si era justo o no. Lo único que estaban buscando, hermanos, es buscar, hermanos, que Él fuera a la cruz, lograr que Él fuera, hermanos, crucificado. Todos sabían. No obstante, hermanos, se quedaron callados ante las injusticias. En Proverbios capítulo 6 y versículo 16, hermanos, se habla de aquellas personas que maquinan pensamientos inicuos. Bueno, aquellas personas que toleran, soportan, hermanos, y coadyuvan, hermanos, para poder hacer que los demás, bueno, fracasen. Eso es lamentable, hermanos. Es lamentable. Cuando usted se calla ante alguna injusticia, hermanos, cuando usted y yo nos callamos ante alguna injusticia, no deberíamos dar por hecho, hermanos, que vamos a ser librados delante de Dios. Hay un presentador de noticias aquí en México, hermanos, ese señor, no recuerdo su nombre. Recuerdo cómo es de que cuando va a terminar la parte de su programa, hermanos, de su noticiero, este señor dice, ¿y sabe qué? Los buenos somos más. Y esto es cierto. Los buenos somos más. Es cierto, hermanos. No es que la gente en otros toda la gente esté haciendo meramente cosas descabelladas. No, él se refiere a que la gente que busca hacer más o menos lo correcto, pues sí, efectivamente, somos más. La gente que no se dedica al secuestro, al homicidio, al narcotráfico y a todo lo demás, efectivamente somos más. Pero hermanos,
¿Cómo es que siendo más, estamos en una situación política, en una situación, hermanos, de tantas injusticias en nuestro México? ¿Cómo es de que siendo más, vivimos tan mal? Y yo hablo solamente, hermanos, de México. Hay tantas injusticias. Sí es cierto, hermanos, los buenos somos más, pero también es cierto, hermanos, que somos más los que estamos callados. No es, hermanos, porque sean muchos los malos, sino porque los buenos, a pesar de que seamos más, pero estamos callados. No levantamos la voz, no decimos nada. Preferimos guardar silencio, preferimos no meternos en problemas, preferimos simplemente no hacer nuestro el problema, aunque la injusticia, hermanos, sea algo evidente, pero simplemente decimos, no es contigo el problema, no es tu problema, no te metas. No eres, estás solamente como testigo, pero no digas más, no tienes que hacer nada. Hermanos, esas son cosas que no deberían de pasar. Mire, estaba leyendo una frase que me llamó la atención de Martin Luther King, hermanos, él que peleaba tanto por los derechos de los afroamericanos allá en Estados Unidos, hermanos. Dice él una frase: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Esto, hermanos, a mi esposa, esta frase, bueno, es un pensamiento que lo comprendí perfectamente, hermanos. Perfectamente este pensamiento, digo, bueno, dice exactamente, hermanos, dice exactamente lo que uno hace mucho tiempo haya pensado. Lamentablemente, hermanos, los buenos somos más, pero los buenos estamos callados. Es por eso que la situación no solamente política en los diferentes países, no solamente, hermanos, en los países, o de forma en el mundo, hermanos, está así, sino también en las iglesias. Las iglesias, hermanos, sufren violencia. Los miembros son violentados. ¿Sabe por qué? No porque todos anden desordenadamente, sino porque los buenos se quedan callados. Es malo, hermanos, es pecado. El silencio se vuelve pecaminoso cuando usted y yo nos callamos ante las injusticias. Pero también es en otro tiempo, hermanos, o en otro aspecto, en otra área, también es pecado, hermanos, el silencio cuando nosotros nos callamos ante el pecado flagrante de nuestro hermano. Cuando nosotros sabemos que nuestro hermano está cometiendo, está viviendo en un pecado y nosotros simplemente, hermanos, nos quedamos callados, no decimos nada. En ocasiones otra vez repetimos, no es mi problema, el hermano ya lo sabe, él sabe que no tiene que hacer eso, el hermano tiene conocimiento, el hermano tiene tantos años de cristiano, el hermano conoce muy bien todo eso. En ocasiones le decimos a los demás, ¿a poco tú crees que no sabe que eso es malo? Es malo, el hermano lo tiene que saber. Hermanos, no encuentro yo tal pensamiento, tal razonamiento dentro de la palabra de Dios. No encuentro, hermanos, ese tipo de razonamiento sencillamente. Fácilmente, hermanos, podríamos haber dicho, ¿a poco no sabía David que lo que cometió era un pecado flagrante de adulterio, un pecado descarado, hermanos, de homicidio? ¿A poco no sabía David que esos pecados, que ese proceder que él había cometido era desagradable delante de Dios? Así como termina el capítulo 11. Y todos podríamos decir, bueno, sí sabía, pero ¿cómo es que se necesitó a un Natán que viniera y le dijera, David, esto que tú hiciste desagradó a Dios? Esto que tú hiciste es pecado. Hermanos, por supuesto que todos lo sabemos. Sí, sí lo sabemos. Pero aún así no deberíamos, hermanos, aunque las personas lo sepan, no deberíamos de quedarnos callados. Le voy a leer una parte, hermanos, del libro de Ezequiel, unos versículos. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante, dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni le amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero librado tu alma. Hermanos, ¿cómo es de que Dios le dice a Ezequiel? Mira, Ezequiel, cuando tú no amonestas al impío, si tú no amonestas al impío, el impío va a morir por su pecado. La consecuencia es de que él va a pagar, pero tú también vas a cometer otro pecado, y el pecado es de que tú no le amonestaste. Tú tienes que amonestarle, tienes que llamarle la atención. Aquí algunos diríamos, bueno, pero esas personas siempre han vivido en pecado.
pecado, no van a cambiar. Hermanos, tenemos que levantar la voz. Tenemos que desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos callados. Cuando vemos que hay personas malas, debemos de decir, eso es malo. En ocasiones encontramos en la calle gente que habla, tiene un lenguaje soez, muy, muy ofensivo. Pero simplemente, hermanos, nos quedamos callados. En ocasiones, los cristianos parecemos, hermanos, que somos los que estamos cometiendo las maldades. Tristemente, hermanos, los cristianos no son lo que deberíamos de ser. Debemos de hablar más. Debemos de levantar la voz y señalar lo que es el error. Pero no termina ahí la palabra, hermanos. No termina ahí, porque sino que también dice no solamente al impío, sino que ahora al justo. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no le amonestaste. Por su pecado morirá, y las obras de justicia que hizo no serán recordadas. Déjeme detenerme en esta parte. Déjeme detenerme. Dice Dios, hermanos, dice Jehová a Ezequiel, cuando el justo comete injusticia, se aparta a la impiedad, yo le voy a poner un tropiezo y él va a morir porque tú no le amonestaste. Allí entran, hermanos, la gente que es correcta, que es buena, que ha sido justa. Y cuando ellos se apartan, hermanos, a cometer injusticias, dice Dios, amonéstale, repréndele. Es allí donde yo les comento, hermanos, que en ocasiones decimos, es que ya sabe el hermano, tiene tanto tiempo de cristiano. El hermano tiene conocimiento, el hermano tiene preparación, el hermano fue el que me enseñó a mí, es que el hermano es el predicador, es uno de los ancianos, la esposa del anciano, los hijos de los ancianos, de los predicadores, ¿qué importa? Dígale, hable, señale el error, eso es lo que tenemos que hacer. Pero déjenme hacer una nota al margen, dice también aquí que las justicias que había hecho no le vendrán en memoria. En ocasiones la gente, hermanos, piensa más como el mundo que como Dios. ¿Por qué como el mundo, hermano Freddy? Porque ellos piensan que si hicieron 100 buenas, cuando empiezan a practicar las cosas malas, se van a ir descontando de una por unas cosas buenas. Bueno, ya llevo 30 cosas malas, me faltan todavía 70 y sigo todavía practicando lo malo. No, hermanos, no es así. En el momento en que la persona empieza a vivir, a practicar decididamente, hermanos, obstinadamente en el pecado, Dios simplemente dice, las cosas buenas que habías hecho no te van a ser tomadas en cuenta. Eso es algo que debemos de meditar muy bien. No solamente le dice eso, sino que dice, yo te demandaré, lo demandaré de tu mano, Ezequiel. Si amonestas al justo para que no peque, y él no peca, él vivirá ciertamente porque fue amonestado, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, cuán importante es que cuando nosotros vemos que alguien está cometiendo un pecado, levantemos la voz, vayamos y le digamos, esto no es correcto, esto es pecado abiertamente, necesitas arrepentirte, esto no se tiene que hacer, esto debe de corregirse, debe de señalarse. Pablo en Gálatas capítulo 6 y versículo 1, hermanos, dice que cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Se tiene que hablar, hermanos, para que la persona pueda llegar al arrepentimiento. Mire, debemos evitar la actitud de la iglesia que estaba en Corinto. La iglesia que estaba en Corinto, hermanos, según el capítulo 5 y versículo 1, ¿cómo es de que ellos, en lugar de reprender al hermano que andaba en fornicación, en lugar de señalar, hermanos, el error y de corregir tal acción, hermanos, simplemente, dice Pablo, se han envanecido? No sé qué entender con la expresión se han envanecido. Algunos consideran, hermanos, que es posible que los hermanos, les hubiese caído como de gracia. No sé si deba de entenderse de esa manera, pero simplemente los hermanos en Corinto no habían señalado, no habían corregido a esa persona, no le habían señalado, hermanos, ni expulsado para que él fuera corregido, hermanos, de lo que estaba haciendo de una forma indebida. La iglesia en Corinto, hermanos, no hizo el señalar el error, hermanos, prefirió guardar silencio. Pero también la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20, se menciona cómo es de que había una iglesia que estaba siendo tolerante. La actitud de la iglesia, lamentablemente, hermanos, era soportar, era tolerar. Y esa es la actitud que muchas veces nosotros también como iglesia adoptamos. Note, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20,
Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia en Tiatira se había vuelto simplemente, como decimos en México, se hizo de la vista gorda, hermanos. Se hizo de la vista gorda. Parecía como que no pasaba nada. Aquí nadie pasa nada. Aquí en la ciudad de Querétaro, hermanos, tenemos el lema. Bueno, según se dice que es una de las ciudades más seguras del país. Y probablemente lo sea. Pero suceden muchas cosas. Y así se le llama. Querétaro, la ciudad donde no pasa nada. Lamentablemente preferimos voltear hacia otro lugar, pero y decimos, aquí todo está bien. Eso, hermanos, como iglesia, como cristianos, nos deja muy mal delante de Dios. Pero mire, no solamente, hermanos, podemos incurrir en el pecado de callarnos cuando estamos presenciando evidentemente el pecado de algunos hermanos dentro de la iglesia, sino que también esto puede ocurrir cuando es un familiar, cuando es nuestra familia. Bajamos los grados de gravedad de lo que es el pecado. Cuando es nuestra familia, solemos decir, bueno, no es para tanto, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo hace. ¿Qué importa que mi hijo ande en malos pasos? ¿Qué importa que mi hija se hable mal de ella? ¿Qué importa? Todo el mundo lo hace. No, hermanos, no es correcto. No es lo que debemos de buscar. Tenemos que señalar el error, aun cuando sean, hermanos, nuestros hijos. Tenemos que hablar, decir, eso no es correcto. Lamentablemente, hermanos, solemos solapar a nuestros hijos. Nos van a traer mala fama, mala imagen, y es por eso que muchas veces mejor nos callamos. No queremos que se cuestione nuestra autoridad. Pero también eso, hermanos, no es gobernar correctamente nuestra casa, sino que estamos lamentablemente, hermanos, incurriendo en solapamiento, en encubrimiento, en complicidad. Debemos también de hablar con, hermanos, abiertamente con nuestros hijos y señalar el error. Mire, no solamente, hermanos, me llama la atención, mire, cuando son nuestros hijos, hermanos, hay un caso en el libro de los Jueces. En Jueces capítulo 17 y versículo 2, hermanos, se menciona cómo es de que un hombre le roba 1100 piezas de plata a su mamá, Jueces 17:2, y cuando los encuentra, hermanos, cuando se los roban, mejor dicho, su mamá profiere una maldición, ¿verdad? Sobre el hijo, y después el hijo le dice, madre, a las 1100 piezas de plata que te robaron, que se te desaparecieron, las tengo yo. En ese momento dice la mamá, bendito seas de Jehová. Hermanos, ¿cómo es posible que se justificara el mal proceder de este hombre? El mal, hermanos, el robar es malo independientemente de quién lo haga. Recuerde por decir los pecados de los hijos de Elí. En el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12, hermanos, versículo 17 también, Dios acusa. ¿Cómo es de que Elí había honrado más a sus hijos? Hermanos, no les había señalado los pecados que habían cometido, el pisotear las ofrendas y sacrificios de Dios, y simplemente, hermanos, Elí no les había dicho nada. Él, hermanos, había soportado todo eso, pero aún, hermanos, cuando sean nuestros hijos, y no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea sencillo, lo que estoy diciendo, hermanos, es que es necesario. Es necesario, hermanos, que se señalen aún cuando nuestros hijos sean los que están incurriendo en esas cosas malas. Hermanos, déjenme hablar un poco más. No solamente es cuando sean nuestros hijos, cuando se haga alguna injusticia o cuando se comete la práctica de algún pecado. También, hermanos, debemos, nos cuenta como pecado cuando callamos, sí, pero por conveniencia de lo material. Muchas veces incurrimos, hermanos, en guardar silencio porque nos conviene económicamente. Vemos que hay, hermanos, que podríamos ser afectados económicamente, hermanos, y mejor preferimos callarnos, preferimos guardar silencio. Posiblemente en nuestro trabajo se están haciendo cosas que no se deberían de hacer, pero preferimos guardar silencio. Nos justificamos y decimos, es que es fulano. Mire, hace tiempo escuché un hermano, fue a una parte de la Ciudad de México y el hermano compró una parte de un carro y decía el hermano, pues muy barato, hermano, muy barato. Pero todo el mundo sabe, hermanos, de que ahí roban y las piezas son robadas.
Y me decía el hermano, yo sé que ahí son robadas, pero pues yo la compré. Le comentaba, hermano, si usted y más gente no compraran, no habría dónde vender esas piezas. Pero como, bueno, sabemos de que está de por medio el beneficio económico, pues nos callamos y justificamos, que es peor todavía. Hermanos, deberíamos tener sumo cuidado, hermanos, cuando nosotros nos encontremos ante el callarnos por conveniencia de lo material. Se le llama acepción de personas. Miren Santiago capítulo 2 y versículo 2 en adelante dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos, dice, no hacéis distinción de entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hacemos acepción de personas, preferimos a unos por beneficio de lo material. A lo mejor aquellas personas, hermanos, hacen cosas que no son correctas, pero como me conviene económicamente, me callo. Eso es incorrecto. Eso, hermanos, se le llama pecado. Es el silencio pecaminoso. Y nosotros, hermanos, no deberíamos callarnos por el error. Muchos predicadores, hermanos, se callan cuando, bueno, hay gente que les apoya económicamente, hermanos, les apoya económicamente, y si ellos hablan, bueno, implicaría que les va a afectar en su bolsillo, les va a afectar. Muchos predicadores prefieren no señalar el error. Sí es el hermano el que está enseñando falsa doctrina, pero me conviene económicamente y me callo. Mejor me callo porque realmente me conviene económicamente. Es posible que yo siga obteniendo el beneficio económico, hermanos. Es posible, pero también es posible de que voy a ser condenado por el Padre Celestial. Mire, acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 17, dice en la versión de las Américas, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice la versión de las Américas, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Dice la versión textual, no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios. Y la internacional, hermanos, que también menciona, dice, no somos como los que trafican con la palabra de Dios. Dígame si no es un tráfico, hermanos. Estamos negociando con la palabra de Dios, estamos comerciando, somos vil mercenarios de la palabra de Dios, hermanos, cuando solamente vemos que hay cosas que nos convienen económicamente y nos callamos. No señalamos el error, vemos que hay injusticias, hay cosas incorrectas, hay pecados, hay malas enseñanzas. Aún así, hermanos, nos quedamos callados. Hermanos, no deberíamos de hacer eso. Y mucho menos, hermanos, cuando los predicadores lleguemos a incurrir en que me conviene callarme porque así no me va a afectar mi bolsillo, hermanos. No, hermanos, no deberíamos de permitir eso. Si el predicador incluso llega a cometer ese error, hermanos, los miembros, hermanos, deberíamos de señalar, eso es incorrecto. Eso no se hace, no tiene que pasar. Hermanos, qué lamentable que muchas veces este es el común denominador. Quisiera yo decirles que esto que es algo hipotético. Quisiera yo decirles que esto, hermanos, solamente ocurre con la gente que no lee la Biblia, con la gente que no obedece a Dios, pero me equivocaría, hermanos, porque sí pasa. Lamentablemente muchos están callando, hermanos, solo porque les conviene económicamente. Cuando usted y yo nos callamos ante lo malo por conveniencia, porque nos beneficia lo material, déjeme decirle que estamos incurriendo en grandes conflictos con la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. También, hermanos, el silencio es pecaminoso. El silencio nos va a contar por maldad cuando nos callamos y nos callamos por miedo. Así es, nos callamos por miedo. Nos vamos a callar, hermanos, ante las demás circunstancias. En ocasiones la gente mira el error, mira que están haciendo las cosas mal, pero simplemente se callan por miedo. En Gálatas, en el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 2 y versículo 12, el apóstol Pablo dice, pero
desde el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Note, ¿cómo es de que Pablo, dice Pedro, tenía miedo de los de la circuncisión? En su simulación, en su hipocresía, participaban también los otros gentiles, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí no cabe el que nosotros digamos, bueno, pero es el apóstol Pablo, pero Pedro, es Pedro, ¿a poco no sabe Pedro? ¿A poco no se le dieron a él las llaves del reino? ¿A poco no fue él y le predicó a Cornelio? ¿A poco no dijo él cuando fue a la junta allí en Hechos capítulo 15? No dijo, Dios escogió que por mí se predicara a los gentiles. Él mismo dijo, eso se tiene que hacer. ¿A poco no sabe Pedro? Y Pedro, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? No, yo no le voy a decir a Pedro porque Pedro sabe. No, hermanos, Pedro estaba haciendo algo incorrecto. Pedro, y no solamente Pedro, sino que había otros gentiles, otros judíos más, inclusive el hombre, hermanos, Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Que así se quede? Pedro, hermanos, no dijo nada por miedo. No dijo nada por miedo. Escuchaba a alguien que dijo que no corrigió un error de doctrina porque no sabía cómo iba a reaccionar el hermano. Se le llama cobardía, hermanos. Esa es la definición de cobardía. Y los cobardes, según Apocalipsis 21:8, desfilan en primer lugar al infierno. Se le llama cobardía. Muchas iglesias apostatan. ¿Sabe por qué? No solo por los falsos maestros, sino por los cobardes que no levantaron la voz. Por ellos. Hermanos, se tiene que levantar la voz. Se tiene que hablar claramente. Se tiene uno que levantar, hermanos, y defender y decirle al pueblo, esto no es correcto, hermanos. Esto no se tiene que hacer. Esto no es la voluntad de Dios. Tenemos que levantarnos, no acobardarnos, hermanos. Entonces, hermanos, no deberíamos de luchar, hermanos, a pesar de que vengan circunstancias que nos van a lastimar, nos van a afectar, que nos afecte. Imagínense nada más a Juan el Bautista, hermanos. ¿Cómo es de que Juan el Bautista perdió la cabeza? Perdió la cabeza, hermanos. Y no tanto pensando, bueno, yo no sé qué va a hacer Herodes, ¿verdad? A lo mejor no reacciona tan feo Herodes. Hermanos, tenemos que levantar la voz, defender, no acobardarnos, sin importar que perdamos la cabeza. ¿Qué importa que los hombres nos maten? Debemos de temer, hermanos, a aquel que puede matarnos, quitarnos la vida y echar nuestra alma, hermanos, al infierno. A él deberíamos de temer. Hermanos, eso es algo que debemos de hacer todos nosotros. Debemos, hermanos, de abandonar el miedo. Mucha gente se calla por miedo, no dice nada. Y eso es lamentable. Qué triste, hermanos, que el pueblo de Dios caiga en manos inclusive de ministros, de líderes, que no están dispuestos a defender, se acobardan. Eso es pecado. Y es un pecado, hermanos, del que se debe uno de arrepentir. ¿Cuándo más, hermanos, el silencio es pecaminoso? Bueno, es pecaminoso cuando nosotros sabemos que tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 20 y versículo 27, él dijo, hermanos, a los ancianos de Éfeso, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice allí la palabra, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. En el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, en ocasiones hay temas que no se predican en las iglesias. Hay temas, hermanos, que ni de chiste ni de broma se deben de mencionar en la iglesia porque no se arma, hermanos. No, ¿y cómo voy a predicar esto si yo sé que el hermano fulano está incurriendo en este pecado? ¿Cómo voy a predicar esto? Había un caso, hermanos, en el que al predicador le decían, hermano, no predique de este pecado, porque no predique del cigarrillo, porque el hermano fulano tiene problemas con eso. Y no queremos hacerlo sentir mal. ¿Cómo que no queremos hacerlo sentir mal? ¿Cómo que no queremos que se sienta mal, hermanos? Imagínense nada más el razonamiento de este hermano, que se sienta mal. Sí,
Porque la palabra de Dios, hermanos, nos va a cortar a todos, nos va a cortar si estamos haciendo las cosas de una forma incorrecta. Y es por eso que Pablo, hermanos, dice, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Si había hermanos que eran borrachos, Pablo predicaba, hermanos, que eso era incorrecto. A los hermanos adúlteros, a los hermanos fornicarios, de todo eso, hermanos, el apóstol Pablo predicaba. Él predicaba, hermanos, porque es la palabra de Dios y nosotros no tenemos que hacer selección ni ser selectivos de qué es lo que se tiene que predicar. Tristemente, hermanos, tristemente en estos tiempos, bueno, muchos hermanos, muchos púlpitos se rehúsan a predicar temas que pueden afectar a otros. No es que disfrutemos hacerlo sentir mal, pero tampoco vamos a permitir, hermanos, ser castigados por Dios solamente porque nos estamos callando ante eso. No, hermano, aquí no vamos a predicar del divorcio, del matrimonio y de las nuevas nupcias. No, hermano, vamos a predicar acerca de los vicios. Aquí no vamos a predicar de la bebida social. Aquí no vamos a predicar acerca de la vestimenta inmodesta. Aquí no vamos a predicar del chisme, de la murmuración. Es que se van a sentir mal los hermanos. Que se sientan mal. Que se sientan mal, hermanos. Tanto tiempo nos preocupa. La gente está ofendiendo tanto tiempo a Dios, hermanos, y nos viene a preocupar que la gente se sienta mal. No es la intención de hacernos sentir mal. Pero si usted y yo tenemos que escoger de qué lado estar, escojamos estar del lado de Dios. Hermanos, mucha gente simplemente no predica todo el consejo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1 adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a su conciencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, necesitamos predicar todo el consejo de Dios, no guardarnos palabra como se le dijo a Noé, a Jonás, no te guardes palabra, predícales todo lo que yo te voy a decir. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos predicadores, hermanos, otra vez, muchos predicadores no predican, hermanos, lo que tienen que predicar. No predican, hermanos, y no lo hacen por temor a que los despidan, por temor a que el tema que se va a mencionar afecte a los demás. Esta es una conducta, hermanos, que debemos de erradicar por completo. Por completo. Tenemos que apartarnos de ese tipo de pensamiento. Nosotros solamente tenemos la opción de escoger o quedar bien con el hombre, hermanos, o quedar bien con Dios. En Gálatas capítulo 1 y versículo 10, hermanos, Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si aún agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. En Santiago 4:4, hermanos, la amistad con los hombres nos hace enemigos de Dios. Entonces tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Debemos de predicar todo el consejo de Dios, aun cuando a la gente, hermanos, no le guste. Si se necesita, se debe de predicar todo el consejo de Dios. Eso, hermanos, eso nos va a ser aprobados delante del Padre Celestial. Recuerdo ahorita a Micaías, hermanos, a Micaías, allá en el primer libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 22 y versículo 18, cómo es de que en ese tiempo, y otra vez Acab, hermanos, Acab quería ir a pelear con otro pueblo, quería tomar unas ciudades que según él le pertenecían, y dice, bueno, los profetas sí, eran profetas de Baal, y dice Josafat, ¿no hay un profeta de Jehová? Uno, pero que sea de Jehová. Oh, sí hay uno, pero siempre me profetiza cosas malas. No me gusta cómo me predica Micaías. Viene Micaías y efectivamente el mensaje que le dio Micaías es de que si iba a morir. Hermanos, qué fácil habría sido para Micaías el obedecer, el hacerle caso al hombre que le dijo, dile al rey lo que él quiere oír, que tu palabra sea como la de los demás profetas, que así sea, hazlo. Predícale lo que los demás quieren oír. Qué fácil habría sido para Micaías ahorrarse esos problemas. Qué fácil habría sido para Micaías, hermanos, decir, bueno, me quito de problemas con el rey, le predico lo que él quiere, no me mete en la cárcel, no me castiga. Hecho. Pero no, hermanos. Tales hombres, hermanos, no merecen ser llamados hijos
de Dios. Tales hombres, hermanos, no merecen ser llamados siervos de Dios. Debemos de predicar, hermanos, aún cuando sea, hermanos, el consejo de Dios lastime a los demás, pero que sea el mensaje de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, quiero animarles para que no nos callemos. Hablemos, hermanos, hablemos lo que es en armonía con la palabra de Dios. Hablemos, hermanos, inclusive si la congregación está yendo por lugares sinuosos, por lugares que no debe, si la misma congregación, hermanos, está yendo por un lugar practicando cosas, practicando actividades que no son, hermanos, no aparecen en la Escritura, levantemos la voz. Muchas cosas, hermanos, se evitarían si solamente nosotros habláramos. Déjeme decirle, no basta con que seamos celosos. Necesitamos prepararnos. No basta, hermanos, con que nosotros conozcamos la palabra, necesitamos ser celosos. Eso es cierto. No debería extrañarnos, hermanos, que gente que ha militado con nosotros, que hemos peleado codo a codo, de repente, hermanos, enseñen cosas que no son correctas. De repente, hermanos, aprueben cosas que no son correctas. Y no debería extrañarnos, hermanos, no debería extrañarnos que gente que en un tiempo mostró cierta ética, bueno, de pronto empieza a mostrar una que no es correcta. El apóstol Pablo, hermanos, claramente lo dijo allí en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 28 en adelante: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, la Escritura lo menciona claramente. Deberíamos de ser celosos de la palabra. Hermanos, si los hombres van a hacer y deshacer con nosotros, adelante, que sean nuestros invitados. Pero nosotros, hermanos, no debemos de callarnos, debemos de levantar la voz. No se calle ante las injusticias, no se calle ante el pecado de los demás, no se calle, no se calle ante el pecado inclusive de la misma familia. No se calle, hermanos, no se calle cuando los demás hacen cosas solamente por interés del dinero. No se calle, no se calle cuando tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. No se calle por miedo, no se calle, hermanos, por conveniencia. Hablemos, porque tarde o temprano el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Y nuevamente les recuerdo, hermanos, aquí está una grabadora. Si usted quiere el estudio, hermanos, con gusto se los puedo compartir. Gracias, hermanos, y le voy a suplicar nuevamente que pueda compartir con más esta publicación para que podamos llegar a más personas. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de